Magyanatimirandasya Gyanam Janashalakaya Chakshadunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Shrishtam Manumapi Satriputram Atra Sarupam Rupam Tasya Grajamurupurim Maturim Goshtavatim Radha Kundam Gidivaram Maho Radhika Madhavasam Prapto Yasya Pratitta Gripaya Shri Gurum Tam Nathusmi Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyaiva cha Titanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Anarpitacharim Tirat Karunayavatirna Kaluh Samarpaitum Unnatavachvalarasam Sabhakti Shriyam Hari Purata Sundara Dyuti Kadamba Sundipitaha Sadharidaye Kandaresh Purato Vasachinandana Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahadita Godadai Pushpavantu Chitra Sangrutamonudo Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Radhi Vrindavanadi Shri Karunamrita Vahini Kripaya Nijapadabja Dasyan Mahyam Pradiyatam Bhaktya Vihinaya Aparadha Lakshaya Hiptaschakamaditarangamamadhe Kripa Tvam Sharanam Prapanam Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Shri Satchinandan Gaur Hari Ki Jai Shri Harinam Prabhu Ki Jai Samabhit Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanand Hari Hari Bol Pranam a todos, saludos desde Roma, Italia en esta ocasión. Ya hace casi una semana que estamos por aquí, hasta el próximo jueves en la mañana, que seguiremos viaje a Austria, donde nos vamos a estar encontrando online el próximo domingo. Entonces, esperando hayan tenido una bendecida semana. Estamos aquí nuevamente encontrándonos, Sadhu Sangha, nuestro satsanga semanal, nuestro encuentro donde intentamos de alguna manera reorientarnos, recentrarnos y ojalá eso sea un ejercicio, una disciplina de todos los días, no haya que esperar al domingo para hacer eso. Pero si por X razón de alguna manera hubo algún olvido, alguna distracción, alguna ausencia entre el lunes y el sábado, ojalá un día como hoy domingo nos ayude a todos nosotros, a mí incluido, poder volver al centro, poder recordarnos en comunidad, en familia, ¿no? Reflejarnos mutuamente en cuanto a por qué estamos aquí, cuál es el propósito de nuestra vida, cuáles son los valores, los ideales que queremos que se mantengan en el centro y cómo navegar la existencia humana dentro del marco de una práctica espiritual en los tiempos que corren, en donde sea que nos encontremos, en las circunstancias que nos estén tocando vivir, cómo integrar, cómo desarrollar una capacidad cada vez más integradora, ¿no? Básicamente esa sería otra manera de definir qué es el amor, ¿no? Para que el amor no termine siendo definido de una manera sentimental, por decirlo así, como una especie de emoción que siento por momentos, sino más bien como una actitud de vida, ¿no? Como una decisión, un estilo de vida con el cual elijo levantarme todos los días de la cama y enfrentar, por decirlo así, la realidad del día a día, tratando de dar lugar a todo, tratando de entender y aceptar que todo tiene un lugar en la existencia, en la creación. Obviamente no quiere decir que uno acepte cualquier cosa, pero no rechazar, no negar, no reprimir, sino aprender a integrar, a conocer, a entender todo lo que ocurre, incluidos nosotros, desde una perspectiva de redención, de sanación, de iluminación y dentro de un propósito más grande, el propósito que podemos concebir de manera separatista, dualista, fragmentada, ¿no? Como nuestro falso ser muchas veces proyecta ese sentido de la existencia, ¿no? Y cómo ampliar, cómo desarrollar una visión más generosa
para con nosotros mismos, para con los demás, incluso para con Krishna mismo, como ser lo más generosos posibles al darnos a nosotros, al resto, ¿m? Y cómo poder recibir aquello que se nos está intentando dar a cada momento. Así que por ello y muchas otras razones elegimos voluntariamente reunirnos, encontrarnos, aparecer una y otra vez todos los domingos aquí. Así que más que bienvenidos y bueno, muchas gracias por estar presentes. Su presencia es honrada debidamente. Bienvenidos al círculo. Así que como siempre, si tienen algo que quieran contribuir hoy, compartir alguna idea, alguna duda, algo que deseen explorar en mayor profundidad, pueden levantar la mano digital aquí en Zoom, pueden enviar alguna pregunta que puedan tener por formato escrito si prefieren hacerlo en ese formato. Y bueno, por mientras voy a comenzar con Kali Yuga Pavana, desde, me imagino, por allí por Colombia, que me dijo por mensaje de texto que tenía una pregunta y luego veo que Diego también tiene alzada su mano digital, así que, y su mano no digital también, todas las manos arriba. Pero comenzamos con Kali Yuga Pavana. Y de allí vamos, sí, vamos siguiendo. Buenos días, pranams, bendiciones para todos, para todas. Muchas gracias, Maharaj. Tengo una pregunta que me ha estado preocupando bastante, si lo queremos decir de esa forma, tanto teóricamente como en términos prácticos de mi práctica diaria, de mi meditación, mi oración y mi práctica diaria y de mi cosmovisión, de la forma en la que estoy concibiendo el mundo, a Krishna, la divinidad, a mí mismo. Y es, quizás probablemente ya usted y otros acharyas, otros personas han hablado de este tema, pero igual voy a pedir su comentario, lo que piensa en este momento y estar como repetidamente tratando de pensar y entender el asunto porque me parece que para mí es muy complicado. Y es el asunto de básicamente de por qué Krishna, Sri Krishna, la divinidad y la expresión más dulce del absoluto, por decirlo de alguna forma, es y se encarna en una figura masculina, hombre, y no en una mujer. ¿Y por qué no decimos, aunque a veces se dice que Radha es el pináculo más alto de la divinidad y más bien Krishna como su contraparte? ¿Por qué nuestra tradición se volca hacia la concepción de Krishna? ¿Por qué Krishna mismo decidió ser de esa forma, por un lado, ¿cierto? Que sí, me ha estado preocupando bastante ese asunto, por un lado. Y digámoslo, y si queremos ampliar más la pregunta, bueno, teniendo en cuenta de que el hombre masculino, digamos, del ser humano, la parte masculina, pues ha cometido tantas injusticias y representa muchas cosas no tan desarrolladas, no tan perfectas en nuestra humanidad a través de la historia. En particular pienso, por ejemplo, que el hombre masculino representa la parte controladora, la parte intelectual. Si queremos ir a Grecia o si queremos ir a cualquiera de las culturas en las que nos movemos, en donde el hombre es quien controla, quien maneja, es la parte intelectual, la mujer es la débil, la femenina, perdón, la sentimental. Y bueno, sabemos todo eso. Y en complemento, digámoslo así, si se pudiera complementar esa misma pregunta para ampliar un poco más, porque incluso Krishna mismo no puede ser Krishna, por decirlo así, no siendo ser humano, sino obviamente él es una tortuga, él tiene diferentes avatares, pero porque esos son avatares y no podría
uno concebirlo sí, como la forma, digamos, su corporificación última tiene que ser como ser humano y hombre para él, digámoslo así, percibir y experimentar el amor divino en su último grado, para complementar y, si se puede decirlo, para ponerlo en términos un poco más amplios, más allá de lo masculino y lo femenino. Muchas gracias y quiero que sepa que en realidad ha estado siendo un problema para mí. No, no es meramente una cuestión teórica que quiero resolver. Gracias. Gracias. Gracias, y sí, obviamente que gracias por la pregunta, Kali Yuga Pavana, y gracias por una pregunta presentada en un lugar no meramente de curiosidad intelectual o aclaración teórica, que en cierta medida hay lugar para ello, pero también tratando de conectarlo con nuestra vivencia, nuestro día a día, incluso ciertos conflictos o ciertas luchas internas que podemos tener con ciertas nociones o presentaciones de la divinidad. Yo creo que el otro día estaba leyendo una obra, ya no recuerdo de quién realmente, pero decía que aquellos que tienen la fe más profunda son los que se atreven a cuestionarse de las maneras más desafiantes, ¿no? Y con esto de vuelta, no es que te estoy aquí elogiando en público o algo así, pero mi punto es que uno tenga ciertos cuestionamientos, incluso ciertas crisis eh, de fe, si lo queremos llamar, o en relación a ciertas nociones o descripciones, no indica necesariamente una falta de fe, ¿no? Pues muchas veces eso es lo que lamentablemente se suele imponer en ciertos círculos religiosos, ¿no? O sea, si hay alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento, eso indica falta de fe. El problema es con usted, qué pena, ¿no? En lugar de poder valorar ciertas preocupaciones, cuestionamientos, como una genuina necesidad de un entendimiento más profundo. Hay lugar para un genuino pensamiento crítico, un genuino cuestionamiento para que las ideas que uno recibe sean coherentes, hagan sentido. No necesariamente que todo se tenga que adaptar a lo que yo necesito, pero al mismo tiempo cada participante de este viaje espiritual estamos participando con nuestro equipamiento, con nuestra situación, con nuestros samskaras, con nuestras ideas, con nuestras necesidades, con tantas cosas únicas en cada caso. Y al acercarnos a un proceso espiritual, necesitamos medianamente conectar con ese proceso, y si hay algo que se interpone en el camino es no solo saludable, sino necesario que pueda ser presentado y traído a la mesa sin sentir vergüenza, ¿no? Sin necesidad de estigmatizar, ¿no? Oh, ¿cómo se atreve a tener una duda? ¿Cómo se atreve a preguntar por qué a Krishna? ¿No? Está al borde de la herejía, está al borde de la blasfemia. Aquellos que tienen fe nunca se preguntan nada de eso. Y no necesariamente es así en realidad, ¿no? Una fe más, diría yo, más básica, más primitiva, es una fe más fanática y es una fe donde no se cuestiona demasiado nada. Pero en la medida que uno anhela crecer, uno necesita integrar ciertos elementos que muchas veces requieren cuestionamiento, no porque el elemento en sí esté mal, pero simplemente porque yo no estoy logrando entenderlo, o acomodarlo o integrarlo, y desde ahí tengo mis preguntas, tengo mis dudas, tengo mis conflictos, y todo eso es parte de la experiencia del viaje, del proceso, ¿no? Digo todo esto como para normalizar preguntas como las que Kali Yuga Pavan acaba de presentar, y no solamente es él y su pregunta, ¿no? Seamos honestos, incluso muchos de nosotros a veces podemos tener preguntas y dudas, pero no nos atrevemos a presentar esas preguntas y dudas por temor a cómo vamos a ser vistos, qué van a decir, qué van a pensar de mí, me van a rechazar, me van a etiquetar como blasfemo, como no, como falto de fe, pero por dentro puede haber dudas, puede haber luchas, y si no logramos crear un espacio suficientemente seguro para que cada uno traiga no solo sus dudas y conflictos, obviamente también sus alegrías y realizaciones, traiga todo, ¿no? Donde nos sintamos libres y con permiso para ser nosotros mismos y expresarnos de pies a cabeza. Si no logramos crear ese espacio seguro, terminamos generando espacios muy
frágiles, muy inseguros justamente, muy de presión, muy de intimidación, muy de no de pertenecer, sino de encajar, muy de performance, ¿no? De una actuación más que de ser quienes somos. Entonces, ya estoy yendo a tu pregunta, Kali Pana, perdón que me extienda con este prefacio, pero considero que es importante, va más allá de tu pregunta y de tu caso, va en relación a muchas otras preguntas y el caso de todos nosotros, como trato de, también de mencionarlo en mi libro Personalismo Radical, ¿no? La importancia de dar permiso a la voz de cada uno a decir y a expresar lo que haya que decir. Quizás estoy equivocado, quizás mi percepción no es absoluta, pero al mismo tiempo al menos tiene que haber un permiso para yo presentar lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, las dudas que puedo estar teniendo. Y quizás recibo una respuesta, recibo una aclaración, todo está bien y sigo adelante. Quizás no, depende de cada caso. Pero al menos debe existir ese espacio, ¿no? Debe existir esa confianza, debe existir esa seguridad donde uno es bienvenido, con dudas incluidas, con conflictos incluidos, con imperfección incluida, porque si eso no existe, si eso no se permite, estamos creando una elite absolutamente exclusivista en donde nadie encaja, ¿no? Si la condición preliminar es que no haya dudas, que no haya conflicto, que uno sea perfecto en todo, nadie puede participar en algo así. Entonces, eso para poner en contexto un poco la pregunta o lo que voy a decir en relación a la pregunta, así que gracias por ello. Y obviamente hay varias preguntas dentro de la pregunta y es complicado en el sentido de que parte de la pregunta es, por ejemplo, como Kali Yuga Pana lo diría, ¿por qué Krishna decidió ser Krishna? Por decirlo así. Y para ser honesto, en un sentido, Krishna no decidió ser Krishna, ¿no? No es que Krishna, antes de ser Krishna, era algo más o alguien más y decidió, bueno, voy a ser Krishna, ¿no? Yo creo que esta es la mejor opción dentro del mercado, por decirlo así, ¿no? Vamos para ese lado. Voy a ser Krishna. Y en ese momento, érase una vez, comenzó Krishna. No, y sé que esto es difícil de por sí, porque eso implica un pensamiento no lineal, sino algo eterno, algo que no tiene un comienzo. Es como decir, ¿por qué nosotros decidimos ser almas? No, no decidimos ser almas, somos almas eternamente. No, no, no es que hubo una decisión de serlo o no serlo. Entonces, aclaro esto porque muchas veces algunas de estas preguntas que comienzan con un por qué, eh, técnicamente hablando, no pueden ser hechas. No por querer censurar la pregunta, sino porque son básicamente ontológicamente imposibles. ¿No? Como decir, ¿por qué Dios decidió ser Dios? No, no es que Él decidió ser Dios. Él resulta ser Dios desde tiempo sin inicio. ¿No? ¿Por qué el alma es eterna? ¿No? ¿Por qué decidió ser eterna? No hubo una decisión de eternidad. Es una característica intrínseca al ser espiritual. Entonces, de la misma manera, no es que Krishna decide ser Krishna, ¿no? O decide adoptar esa forma en un punto del tiempo y previo a eso era algo más. Eh, y de vuelta, estamos hablando de Krishna, o si queremos usar la palabra más genérica, Dios, el absoluto. Y todo lo que podamos decir acerca del absoluto, tratemos de mantenernos humildes todos en relación a yo mismo, por empezar aquí que estoy abriendo mi boca, tratando de decir algo acerca del absoluto, ¿no? ¿Qué tanto mis palabras pueden tocar al absoluto, describir, qué decir describir completamente al ilimitado, ¿no? Es algo, es algo imposible, ¿no? Entonces, podemos tratar de hablar, podemos tratar de pensar y lo estamos haciendo. No digo todo esto para cancelar todo discurso y toda corriente de pensamiento, pero también debemos tener la humildad de saber hasta un punto yo puedo pensar al absoluto, ¿no? Como creo que fue Meister Eckhart, el místico cristiano, dijo, si lo puedes pensar, entonces no es Dios, ¿no? Si es pensable, entonces ya eso no es Dios, ¿no? Porque el absoluto siempre existe por encima de nuestra capacidad de pensar. Podemos pensar a Dios en cierta medida, aproximarnos a lo que el absoluto representa, pero al fin de cuentas, nuestra tradición diría adokshaya, ¿no? Krishna se encuentra más allá del alcance de la mente y los sentidos. No puede ser pensado enteramente. Podemos ocupar nuestras facultades de pensamiento al máximo en relación a lo divino
hasta que esas facultades colapsen y nos digan, hasta aquí llegué. Y está bien, es el mejor uso que podemos darle a esas facultades, por decirlo así, exprimirlas sanamente y consagrarlas a algo que está por encima de ellas, pero podemos utilizarlas hasta su límite. Pero también tenemos que saber cuándo poner pausa a la tendencia a pensar al absoluto y también abrirnos a otras metodologías de revelación transracionales. Entonces, algo transracional básicamente sería decir, Krishna nunca decidió ser Krishna, ¿no? Krishna es Krishna por siempre y las distintas formas del absoluto. Obviamente en nuestra tradición existe este énfasis en Krishna, pero como tú mencionas también Kali Yuga Pavana, en realidad existe el énfasis en Krishna, pero existe el énfasis en Radha y Krishna. ¿No? Porque por lo que puedo entender de la pregunta, y obviamente me imagino hay varios otros detalles más personales detrás y los podemos conversar privadamente en otro momento desde ya, pero quizás parte del conflicto es, bueno, ¿por qué esta orientación predominantemente masculina, patriarcal, si se quiere, al menos en relación a las culturas antiguas y cómo también no puede conectar nociones de lo divino más masculinas, orientadas masculinamente y culturas desarrolladas a partir de valores masculinos como predominantes y lo femenino generalmente como algo secundario, con suerte? Y estoy de acuerdo que, y eso también lo mencionan en personalismo radical en ciertas secciones, hablando de nuestra tradición, el Gaudiya Vaishnavismo, pero más allá de nuestra tradición en general, en el mundo en general, la espiritualidad en general, siento que se necesita traer más y más la porción femenina, ¿no? Ponerla en su lugar, por decirlo así, ponerla en su trono de honor, ¿no? Ya que durante años, siglos, milenios, en gran parte eso ha sido no solo abusado, sino reprimido, y con esto no me refiero solamente a mujeres en cuerpo biológicamente femenino, sino al lado femenino que existe en todos, ¿no? Y muchas veces, eh, gran parte, principalmente los hombres, han reprimido su lado femenino y obviamente eso termina reprimiendo y cancelando la femineidad que aparece por fuera de ellos, porque es un reflejo de lo que están reprimiendo dentro de ellos. Y muchas veces todo eso está asociado a ideas parciales o tóxicas de la divinidad, como exclusivamente o excesivamente masculino. Ahora, en nuestra tradición, esto está muy ligado a una charla que voy a dar en un par de horas aquí en Italia. Como les dije, las estoy dando al español con traducción al italiano, así que la pueden ver ahí, donde vamos a estar hablando de vulnerabilidad, que es una cualidad muy femenina, la vulnerabilidad. Eh, y en principio, en teoría, nuestra tradición es muy femenina. En principio, cómo es representada en muchos casos es otra cosa. Pero en principio, fundacionalmente, Radha y Krishna. No, no hablamos solamente de un Dios, masculino, hombre. Radha y Krishna, los dos son Dios, ¿no? Si queremos hablar en términos del Dios y la diosa. Y sé que esto para de vuelta, la mente no solo occidental, pero la mente contemporánea, que no suele pensar de modo paradójico, es difícil entender cómo Dios puede ser diosa al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo puede haber dos, que son dos dioses? Empezamos a hablar en términos de, de politeísmo. No, 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 no. Monoteísmo polimórfico, como diríamos, ¿no? O bimonoteísmo polimórfico, la pareja divina. Entonces, es como el yin y el yang, la perfecta integración de polaridades. Estrictamente hablando, esa es nuestra concepción de la divinidad. Sea que lo llamemos Radha Krishna, sea que lo llamemos Sri Chaitanya, que en un sentido Sri Chaitanya es Krishna, pero profundamente embebido en el humor de Sri Radha, ¿no? Entonces es el Dios masculino supremo, si queremos llamarlo de esa manera, completamente absorto en el espíritu femenino supremo, ¿no? Entonces, el principio masculino honrando el principio femenino al máximo, ¿no? En ese sentido, yo diría que Sri Chaitanya es una concepción de la divinidad muy necesaria para los tiempos que corren, porque sigue siendo un Dios masculino, pero rendiéndose por completo al principio femenino y dedicándose a comprender ese lado de su propio ser en última instancia, ¿no?
que es una invitación para todos nosotros a hacer lo mismo, a eso me refiero también, ¿no? Sea nacidos biológicamente como hombres o como mujeres, porque uno puede tener un cuerpo de hombre o de mujer y estar reprimiendo su lado femenino o su lado masculino. De vuelta, aquí no estamos diciendo uno es mejor que el otro, tampoco es una cuestión de competencia, ¿no? ¿Cuál es mejor, cuál es peor, cuál es superior, cuál es inferior? Cuidémonos de no caer en ese tipo de categorización mental. Porque ¿cuál es mejor y cuál es peor? No, no, estamos hablando de complemento, no competencia, integración, ¿m? No división, armonía, no conflicto, achintya vida a vida, ¿no? Una interpretación de veda veda podría ser masculino femenino, ¿no? No solamente uno y muchos, unidad y diversidad. Veda veda es este principio paradójico en donde los opuestos, las polaridades se integran, ¿no? Y conviven y coexisten en perfecta armonía. Entonces, estoy de acuerdo en que a la hora de representar, en este caso, nuestra tradición, muchas veces existe esa tendencia, incluso a nivel colectivo, inconsciente, de tender a hablar de Dios exclusivamente en términos masculinos o hablar más de Krishna en lugar de Radha en lugar de Sri Chaitanya. Incluso en los libros que yo escribo, por una cuestión de practicidad gramatical, quizás uso la palabra Dios, pero siempre trato de aclarar y quizás me refiero a Dios como Él, pero y varias veces pensé, bueno, quizás voy a usar la palabra Dios, pero me voy a referir a Dios como ella, ¿no? Porque a fin de cuentas no deja de ser válido. Pero al decir ella también está faltando él y al decir él está faltando ella y puedo decir ellos y quizás para algunos es, pero ¿por qué usa el plural si es Dios? Entonces, sé que siempre va a faltar algo porque son palabras. Pero quizás en mi libro lo que hago es, ok, estoy usando Dios, estoy diciendo él, pero aclaro, Dios no es él, Dios no es ella, es él y ella y más que eso y no es masculino y femenino ni siquiera en la forma en que nosotros concebimos masculino y femenino, lo cual es otra cosa, ¿no? Nuestras ideas de masculinidad y feminidad no las condeno, pero a la hora tengamos cuidado de proyectar nuestras ideas sobre qué es masculino y femenino y pensar Dios hombre, Dios mujer son esa idea que yo tengo de hombre y mujer. No, existe el principio femenino, existe el principio masculino en este plano y lo que existe en este plano es un indicio de lo que existe en el plano más profundo a plenitud, ¿no? Y de vuelta, cuanto uno más escarba, por decirlo así, explora esas profundidades, qué es realmente el principio masculino y femenino, al fin de cuentas uno los va a encontrar conviviendo en armonía, no solo conviviendo, danzando, nosotros diríamos en la forma de lila, ¿no? Danzando continuamente de una forma u otra, ¿no? Aquí Federico menciona el octavo canto, el Bhattan, cómo aparece el avatar de Mohini Devi, que es una forma de Krishna en forma femenina. De vuelta, hay muchas formas en las que podemos hablar, ¿no? Sri Radha es técnicamente hablando Dios, en la forma de diosa, ¿no? Bhagavan, Bhagavati, ¿no? Entonces, no hay diferencia entre Radha y Krishna. ¿Mm? Eh, y obviamente también existen diferentes perspectivas, diferentes posibilidades, porque también parte de la pregunta de Kali Yuga Pavana es, bueno, ¿por qué la forma última es como ser humano? ¿No? Plenamente humano, plenamente divino, diríamos nosotros. No solamente ser humano, tampoco solamente ser divino. ¿No? De vuelta, otra vez una integración de aparentes opuestos, porque para muchas personas es como, no, o es ser humano o es divino. Si es humano, no es divino. Si es divino, no es humano. No, no, es plenamente ambos. Entonces vemos como una y otra vez a la hora de intentar decir algo acerca del absoluto, nos encontramos con un océano de paradojas que hay que aprender a integrarlas, que no podemos rechazarlas, que no podemos ser, en relación a las cuales no podemos ser selectivos. Ah, me quedo con la parte divina, no, la humana no me va tanto, no, elijo la parte masculina, la femenina no, o viceversa. En ese sentido estamos amputando, por decirlo así, al absoluto, en nuestra propia concepción, no al absoluto en sí mismo. Entonces, para nosotros el desafío es entender cómo
Incluso como todas las cualidades más deseables se encuentran presentes en las distintas manifestaciones de Dios. Incluso si queremos hablar, como tú dijiste, ok, hablemos del absoluto como una tortuga. ¿No? Lo cual para algunos puede sonar extraño, ¿no? El Dios tortuga, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? El Dios jabalí, el Dios pez. Es como too much para algunos. Pero también es una manera de romper, de vuelta, estructuras y esquemas y mostrar el absoluto puede existir en distintas formas y para ciertas personas esa va a ser su forma predilecta, ¿no? Por ejemplo, en la Sri Sampradaya, su forma predilecta es Vishnu Narayan, que presenta ciertos rasgos humanos, pero también es considerablemente sobrehumano, sobrenatural. Cuatro brazos, ¿no? No es humano tener cuatro brazos, es sobrehumano. Si yo de repente, ahora aquí me están viendo con dos manos, si de repente salen dos manos más a un costado mío, ustedes se van a poner nerviosos, ¿no? Vale, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Ya no se sienten tan, tan en intimidad, tan familiares, como, ¿qué está pasando con Maharaj? Pero para ciertas personas esa es la forma predilecta y hay lugar para pensar así, como decimos siempre, en Vaikunta todos conciben que Vishnu Narayan es el origen de Krishna y están en el mundo espiritual pensando así. No podemos decir, no, están equivocados. ¿Cómo uno va a tener una pacidante, una comprensión errada en el mundo espiritual? Entonces, subjetivamente tienen esa perspectiva. Dentro de nuestra tradición hay un determinado abordaje al absoluto, donde se enfatizan o se prefieren ciertas cualidades, cierta cercanía, intimidad, dulzura, como queramos llamarlo, y una forma como la de Krishna, o nuevamente Radha Krishna, o nuevamente Sri Chaitanya, o Gaur Gadadhar, como queramos llamarlo, resultan siendo formas naturalmente correspondientes para ese tipo de abordaje, de bhakti, de expresión devocional. Pero de vuelta, estamos hablando del ilimitado. Entonces, si hay algo absurdo es limitar al ilimitado, ¿no? A nuestras ideas, o cuestionar al ilimitado. ¿Por qué es así? ¿Por qué no es así? Entonces, es importante cuidarnos de tener en cuenta que el absoluto siempre es mucho más de lo que creo que es. Entonces, muchas veces si ciertas ideas sobre Krishna o Dios, como queramos llamarlo, me conflictúan, probablemente el conflicto no existe en Dios mismo, sino en la manera en la que yo estoy concibiendo esa idea. Quizás ni siquiera la idea es motivo de conflicto, quizás, pero a veces cómo entendemos la idea, ¿no? Y quizás necesitamos un cambio de paradigma y la misma idea, ahora se vuelve mucho más amplia, armonizable, reconciliable, porque incluso Krishna mismo, por un momento volvamos a Krishna, ¿no? Paramapurusha, por usar un lenguaje adrede, un lenguaje en relación, el macho supremo, ¿no? Paramapurusha, el masculino supremo. Pero si uno estudia el lila de Krishna, Krishna, ok, es Dios, es un hombre, pongámosle todas esas categorías, pero él es supremamente vulnerable. O sea, él está plenamente en contacto con su lado femenino. Si uno estudia la interacción, y todo esto lo menciono en mi capítulo de vulnerabilidad y empoderamiento en personalismo radical. Y todos son lados femeninos. Él mismo se inclina ante los pies de Sri Radha. Él acepta la superioridad de la diosa por sobre su cabeza. Él se rinde al servicio de Sri Radha, obviamente, y ella se rinde al servicio de Krishna. De vuelta, para tampoco volvernos tóxicamente feministas, ¿no? Sí, finalmente lo femenino derrota y lo masculino. De vuelta, ahí estamos entrando en el juego dualista, ¿no? Mejor, peor, nosotros y ellos, Pandavas, Kurus. Sí, pero eso no existe en el plano supremo. En el plano supremo, Krishna cae a los pies de Radha y se entrega en servicio a ella, pero ella hace lo mismo. Entonces, masculino y femenino están danzando mutuamente, se aman y se sirven mutuamente. Krishna mismo como el macho supremo, por decirlo así, se ve profundamente afectado por el amor de Sri Radha, por el amor de sus devotos, por los sentimientos de separación. Él entra en un espacio de profunda vulnerabilidad, él tiene una profunda conexión con sus emociones, ¿no? Todo lo cual son cualidades muy femeninas, si queremos ponerlo de alguna manera, ¿no? Eh,
Y de vuelta, qué decir en su forma como Sri Chaitanya, donde él oficialmente entra en el corazón, en el humor de Sri Radha y se dedica a perpetuidad a explorar, ¿no? El corazón de la diosa, si queremos decirlo de alguna manera. Y Sri Chaitanya es nuestro Istadev, nuestra deidad regente en la Gaudiya Sampradaya. Y de vuelta, no digo esto como una excusa en relación a qué tanto todavía seguimos fallando en representar todo eso apropiadamente en la práctica o incluso en la enseñanza, porque quizás todo eso está ahí en las escrituras, pero cómo se presenta el mensaje de la escritura todavía puede estar considerablemente marcado en un sentido más patriarcal, masculino, lo que fuere, ¿no? Consciente o inconscientemente, de vuelta, quizás no es ni siquiera consciente, simplemente uno viene con el momentum, con el impulso de ancestros de generaciones previas y, ok, se habla de esta manera, se piensa de esta manera, se hace de esta manera. Pero para ser honesto también reconozco que hay, en nuestra tradición y en otras hay, en esta época siento que hay una fuerte ola de reclamo, de reclamar, de redimir la energía femenina, ¿no? El aspecto femenino en lo divino, el aspecto femenino en uno, la debida apreciación del rol de la mujer en la sociedad. O sea, no digo que estamos en la era dorada en todo el sentido de la palabra, pero mirando hacia atrás y comparando con otras eras o épocas, siento que hay un resurgimiento, una necesidad, incluso inconsciente o consciente, de balancear, de vuelta, de balancear estos principios, porque un exceso de uno o un exceso del otro son igualmente tóxicos. Entonces, algunas ideas que están surgiendo en este momento, Kali Yuga Pavana, no sé si en algo te suman para que puedas dormir más en paz esta noche. Lo que voy a dormir muy bien. Todos necesitamos estar en paz Muy feliz de con la, nuestra muy almohada de alguna forma, ¿no? respuesta. Bueno, gracias por presentar tu pregunta, tu preocupación. Es una preocupación muy sana, muy necesaria. Sobre todo si uno, en base a cosas que uno observa y se da cuenta, sí, es necesario preocuparse por esto, ¿no? Y cómo integrar mi práctica desde un lugar balanceado, ¿no? Ayer, diferente pero relacionado, estábamos hablando acerca de nuestra relación con el mundo material, con la energía material, que en un sentido nuestra concepción y en otras tradiciones es visto de manera femenina, ¿no? Como madre tierra, madre bhumi, madre naturaleza. Y de vuelta, muchas veces gran parte de la raza humana tiene una relación disfuncional con este mundo. Y eso en gran parte habla de no estamos reconciliados con el principio femenino que no nos permite conectar con la tierra, con el vientre, por decirlo así, ¿no? Y de vuelta, tantos síntomas que podemos observar en nuestra sociedad contemporánea de esa disfuncionalidad y también de muchas personas tomando conciencia de ello y tratando, incluso intuitivamente, no quizás necesariamente como un esfuerzo consciente, sistemático, sino sintiendo un llamado intuitivo de retornar a ese balance, a esa reconciliación con lo femenino, ¿no? Y, y siento que es necesario, especialmente, obviamente, en gran parte, y aquí hablo en general, no hablo en casos específicos, pero para aquellos nacidos en una raza masculina biológicamente hablando, eh, es generalmente un mayor desafío poder abrazar el lado femenino, el lado de la vulnerabilidad, pues muchas veces eso para la psicología de un hombre condicionado, vulnerabilidad implica debilidad, y si hay algo a lo que un hombre le tiene temor es a ser visto como débil, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo esto de vuelta lo hablo en mi capítulo de vulnerabilidad y empoderamiento. Ahora es interesante, en nuestra tradición, nuestra tradición en gran parte describe muchos elementos en términos de drama, ¿no? Dramáticos, como una obra teatral, a eso me refiero como drama, ¿no? En términos estéticos. Y Krishna muchas veces es concebido como el Nayaka o como el héroe, y Sri Radha es concebida como Naika, como la heroína. De vuelta, no solamente está Superman, ¿no? Está la Mujer Maravilla también, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, el héroe en el caso de Krishna, en la sensibilidad estética, en el Rasa Shastra, en las escrituras que describen en detalle este principio dramático, todo héroe genuino debe ser vulnerable. O sea, debe tener ese lado femenino,
¿no? Un héroe, todo héroe masculino, perdón, dije femenino. Todo héroe masculino debe ser vulnerable, tener esa capacidad de ser afectado, ¿no? De ser sensible, de estar en contacto con... Si no, no puede ser considerado un héroe verdaderamente. Puedes escuchar la palabra héroe y la idea que más viene a la mente de uno es invulnerable, ¿no? Poderoso, fuerte, no hay temor, etcétera. Pero esa no es la concepción de nuestra tradición de qué es un héroe, ¿no? Un héroe, obviamente, tiene cualidades como valentía, coraje, pero de hecho, ser vulnerable es sinónimo de coraje, en realidad, ¿no? Permitirme ser vulnerable, permitirme entrar tener la disposición a ser visto en mi imperfección, en mi incertidumbre, en mi necesidad, no esconderme de eso, reconocerlo, aceptarlo, integrarlo. ¿Mm? A entender que esa es la clave de la transformación interna, la verdadera fuerza. Del- ¿Mm? La idea de rendición, de entrega, es una concepción muy femenina, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Implica valentía, implica coraje, implica vulnerabilidad, implica riesgo, implica un salto cuántico, implica apertura, transparencia. Y de vuelta, eso lo encontramos en Krishna. Si uno estudia el lila, si uno elige que voy a estudiar el Krishna lila a través del filtro de qué tanto Krishna exhibe cualidades femeninas como el macho supremo. Y uno va a encontrar eso continuamente. Uno puede hacer ese ejercicio. En parte yo lo hice no conscientemente, pero cuando escribí mi libro sobre vulnerabilidad, no podía evitar ir a este lila o a este momento y en cómo eso se ve reflejado en Krishna. De vuelta, cómo nosotros pensamos de Krishna o hablamos de Krishna, eso es otra cosa. Ahí pueden estar nuestros filtros y prejuicios tóxicos masculinos, asuntos no resueltos, proyectados sobre el absoluto, que está en perfecta balance e integración con su lado femenino, ¿no? Con su irada. Entonces, creo que es importante siempre poder separar esas cosas, ¿no? Cómo uno piensa, cómo otros representan, cuál es la idea, cómo uno piensa la idea, cuál es la experiencia original incluso detrás de la idea y, y ampliar nuestra propia concepción, nuestra propia experiencia. Todo esto, ¿no? Pero sí, tenemos todavía bastante homework, bastante tarea para el hogar como tradición, y no solo la nuestra, toda la tradición, para sanar nuestra relación con lo femenino, con la diosa, con la naturaleza material, con elementos como la vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Sí. Gracias por la pregunta. Y antes de ir a la siguiente pregunta, me extendí un tramo porque considero que es una pregunta importante y de vuelta, lo que digo va más allá de la pregunta en sí, puede aplicarse a otras ideas también, pero gracias por la pregunta. Y al tirar la siguiente pregunta, Diego, los voy a invitar, como lo he estado haciendo las últimas semanas, por unos minutos a compartir en los cuartos privados de Zoom. Lo que sea que se haya manifestado, activado, despertado dentro de nosotros como resultado de las palabras que acabamos de compartir, ¿no? Como un ejercicio de integrar nuestro lado femenino, poder reunirnos, abrirnos, escucharnos, recibirnos, darnos, compartir, confiar, y que ha revuelto, que ha resonado, que ha activado dentro de ustedes lo que acabamos de compartir hasta ahora. Así que voy a tener la grabación aquí. Bien, bienvenidos de regreso. Espero que hayan tenido un espacio nutritivo, mutuo, recíproco, para seguirnos conociendo, siguiendo explorando nuestras almas, corazones, nuestro potencial, al conocernos a nosotros mismos, al compartir con otros, conocer al otro al mismo tiempo. Sí, bueno, estando de regreso, pasamos a la siguiente pregunta, que por el momento es la última que tenemos, que es de Diego, desde Cali. Pero bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra consulta, algún otro tema que quieran presentar, compartir, por mientras pueden ir levantando su mano digital o enviando un mensaje por texto y eventualmente lo abordamos. Pero vamos a invitar a Diego a activar el micrófono y a presentar su pregunta y luego veo que Virginia tiene una también. Eh, Hare Krishna, Hare Krishna. Maharaj. Maharaj, tu- Se escucha un poco interrumpido el audio. caramba, ¿qué hago aquí?
Ahí se escucha mejor, parece. Eh, bueno, listo. Sí. Sin, Mm, Se escucha interrumpido de vuelta. Hay algún Ok. problema ahí con la conexión o algo, no sé qué será. A ver, a ver si- Por ahí puede escribir la pregunta. Sí, si no es muy larga, Diego, Disculpe, otra opción es esa. ahora, ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. De paso nos das un Ah, tour, bueno, de paso nos das un tour por la casa, Diego. no me haga esa invitación, Maharaj, que yo como decimos en Colombia, le cojo la caña. Es peligroso, Diego, es peligroso. Ahí se escucha mejor, sí. Dale, dale, a ver, habla a Sí. ver cómo suena. Por primera vez estoy leyendo solo el Bhagavad Gita. Me he aventurado sin mis maestros y ha sido una experiencia magnífica, muy linda. Y ya estoy leyendo el capítulo 4, pero acabo de terminar el 3 y me gustaría, he encontrado muchas cosas de las que explica, obviamente, Srila Prabhupada, con un contexto, o sea, con una dialéctica diferente, pero muy parecido a todo lo que usted nos enseña. Y digo, wow, qué lindo, qué chévere. Y por otro lado, en el capítulo 3, que es el del Karma Yoga, donde las acciones tienen que tener un elemento de bhakti para poder que te ayuden en ese camino espiritual o en ese camino de trascendencia, dice que o sea, lo que le entiendo es que el cuerpo humano, digamos, mi existencia humana es el campo de batalla, sería Kurukshetra. Y el enemigo es la lujuria. El enemigo a vencer es la lujuria. ¿Podríamos hablar un poco de eso, Maharaj? O sea, acerca de eso en particular, ¿te refieres a la idea al del enemigo, lo último? Sí, sí, o sea, de De toda esa analogía. cómo sí, porque es que finalmente a veces ni siquiera conocemos nuestro propio enemigo. Y nuestro Ujú. propio enemigo es la lujuria y la lujuria es el deseo de querer tener todo. Y ese deseo de querer tener todo hace que nos alejemos de un camino. Entonces, yo digo, eso me parece interesante que se pueda Sí, como voltear la mirada al, ok. a ese enemigo. Pues la palabra enemigo suena Sí, sí, raro, ok. pero digamos, el, sí, es el que hay que tumbar, el que hay que derribar, el que hay que prestarle atención, no para matarlo, sino para aprender a convivir saludablemente con él y que no tome control de mí, sino que como el yin y el yang, que como el masculino y el Ujú, femenino, en esa ujú. danza eterna, que una vez me preguntaba una de mis alumnas, el mundo va muy mal. Y ella estaba muy preocupada porque el mundo iba muy mal. Y yo le dije, ten la plena seguridad que el mal nunca va a ganar. Mm, Ay, ¿cómo así, profe? ¿De verdad? Y le dije, no. Pero el bien tampoco va a ganar. Es una danza eterna que va a existir, que ha existido desde siempre y eternamente va a existir. Entonces, ¿cómo? No estoy diciendo que la lujuria está bien, pero va a estar presente siempre en nuestra existencia material. Si dejamos que tome el control, allí es donde, básicamente es eso, como ampliar esa idea, como hablar un poco de eso, que creo que es, pues, que es lo bueno, que estoy leyendo. bueno. Gracias, Diego. Bueno, por empezar ahí, todo lo mejor en tu proyecto de estudio del Bhagavad Gita. Solo, Gracias. solo en un sentido, porque en un sentido obviamente uno nunca está solo, ¿no? Y uno, cuando uno abre un texto sagrado, uno nunca está solo, en un sentido es una conversación, ¿no? No es que estoy yo solo con un libro inerte delante mío o algo así, sino estoy entablando en este caso un diálogo con Krishna, ¿no? Un ser supremo, el Dios, la diosa suprema me están hablando a través
de lo que llamamos la revelación, ¿no? Entonces, en un sentido, no estamos solos. De hecho, algunos de nuestros acharyas van a referirse al estudio de las escrituras como Shastriya Sadhu Sangha, que sería algo así como Sadhu Sangha escritural, ¿no? Asociación con los santos o con lo sagrado, con lo santo, a través del estudio de las escrituras. Especialmente, eso fue en el marco de alguien preguntarle a Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, ok, si no tengo devotos cerca mío con quienes compartir y asociarme y practicar, él dice, bueno, puedes tener sadhu sangha a través de los textos sagrados, ya que los textos sagrados son personas santas hablando, Dios mismo hablando, y si uno se acerca a esos sonidos, ni siquiera esas páginas, porque originalmente no fueron ni siquiera páginas, fueron sonidos, si uno se acerca con apertura, hay un diálogo, hay una conversación, no es solamente un monólogo, por decirlo así, uno hablando y el otro escuchando, es una ida y vuelta. Entonces sí, el capítulo 3 del Bhagavad Gita obviamente tiene tantas cosas, o sea, el Bhagavad Gita entero, cada capítulo, cada verso, eh, podríamos decir tanto en relación al capítulo 3 simplemente Karma Yoga, el arte de la acción en este mundo, cómo actuar eh, con desapego del fruto de la acción, cómo actuar de acuerdo a mi naturaleza adquirida, cómo descubrir y honrar mi vocación, cómo no tratar de ser alguien más, ¿no? Básicamente encontramos todo este tipo de contenido en el tercer capítulo del Bhagavad Gita, Krishna diciéndole a Arjuna, eh, mejor que desempeñes tu deber imperfectamente que desempeñar el deber de otro a la perfección, ¿no? Ese es un verso para digerir en un par de vidas, más o menos, ¿no? Uno continuamente ve el pasto más verde al otro lado del cerco, y uno imita, y uno se compara, y uno proyecta y sobreidealiza la vida del otro y lo que sería la vida de uno, y uno nunca termina de aceptar dónde está uno, ¿no? La circunstancia en la que uno está, y sobre esa base cambiar lo que hay que cambiar, sobre una base de aceptación. Pero en fin, esas son otras de las enseñanzas de este capítulo. Tú me estás preguntando por una en particular, y es cuando Krishna describe este cuerpo como kshetra, o el campo de acción, ¿no? Si queremos usar la palabra campo de batalla, en realidad la palabra es kshetra, significa campo, campo de acción, ¿no? Kshetrajna, el alma como el conocedor del campo, idealmente, y así sucesivamente. Entonces, esa es una de las tantas maneras en las que el Bhagavad Gita se presta a una lectura metafórica. Y con esto no estamos reduciendo el significado, el valor del texto. No es que únicamente hay que interpretarlo de forma literal en todo momento, y eso es lo más ah, fidedigno. No, en muchas ocasiones una lectura metafórica termina siendo mucho más eh, necesaria, impactante, profunda que una lectura literal, ¿no? O sea, no negamos el hecho de que la batalla ocurrió históricamente y hay diferentes elementos a través de los cuales podemos presentar nuestro caso para el hecho de que eso aconteció, de hecho, en Kurukshetra miles de años atrás. Pero a fin de cuentas, eso en sí mismo no termina de ser el punto central, ¿no? Corroborar que la batalla de hecho ocurrió no garantiza que yo reciba la realización que necesito recibir. Entonces, muchas veces necesito recurrir al plano simbólico, arquetípico, metafórico, y decir, bueno, el campo de batalla, ok, hubo un campo de batalla, uno incluso puede ir hoy en día a Kurukshetra, ya está el campo de batalla, está allí, pero ¿de qué manera eso me habla a mí? ¿No? ¿De qué manera yo conecto con la noción de campo, o campo de batalla, o batalla, enemigo, Kuru, Pandava, ¿no? ¿Cómo todo eso habla de mi realidad? ¿No? ¿Cómo este libro me está hablando a mí? Y no es solamente una serie de enseñanzas antiguas irrelevantes para mi situación actual. Ahí viene la importancia del arte de asimilar el contenido de las escrituras. Entonces, sí, una de las tantas formas es contemplar, una de las tantas formas, no solo la única, de cómo la analogía del campo de batalla con este cuerpo, o nosotros encontrándonos en una batalla diaria, como a veces yo mismo interpreto metafóricamente el primer verso del Bhagavad Gita, por empezar, el verso número 1,
donde Dhritarashtra le pregunta a Sanjaya, ¿qué hicieron en el campo de batalla mis hijos, los míos, Pandavas, Mama, Kachaiva, y los Pandavas, ¿no? Él crea esa separación, los míos y el resto, ¿no? Que representa el dualismo mental, ¿no? La fragmentación, la visión divisoria, en donde yo veo las cosas no unificadas, no conectadas, no interrelacionadas con un centro en común, comunión, comunidad, sino más bien veo partes en lugar de ver un todo integrado. Veo partes aisladas, alienadas, separadas. Ese primer verso habla de eso. Otra manera de hablar del enemigo, ¿no? La mentalidad dualista, ilusoria, que es otra manera de hablar de lujuria, a fin de cuentas, ¿no? Lujuria no simplemente se limita a algo así como apetito carnal, por decirlo así. Lujuria implica interés separado y todo lo que surge sobre esa base, sea apetito carnal o sea apetito de cualquier forma. Si el apetito, o sea, ningún apetito es malo, pero si surge de una visión alienada y aislada, no es posible, no es real, nunca va a terminar de satisfacerme porque la base de por sí está fracturada en lugar de unificada. Entonces, cuando, y es un punto central, tú mencionas esta palabra, enemigo, ¿no? Que Krishna que menciona el Bhagavad Gita y muchas veces hay varias formas en las que Krishna habla al respecto, habla de las puertas que conducen al infierno, del enemigo, y uno tiene que de vuelta saber entender las palabras, la intención de las palabras, qué significan esas palabras habladas miles de años atrás, qué eso significa para mí, cómo entenderlo debidamente. Pero el punto es simple para mí, claro, por empezar, y es un punto fuerte, y es al Krishna hablar de la lujuria como enemigo, básicamente le está diciendo, el enemigo no existe fuera de ti, ¿no? Lo cual es un llamado a la responsabilidad, ¿no? Tremendo, porque generalmente tenemos la tendencia a percibir al enemigo fuera de nosotros y a verme a mí mismo como una víctima del enemigo, ¿no? Y obviamente con esto no estoy diciendo que en ciertas circunstancias no hay situaciones donde alguien es genuinamente abusado y en ese sentido uno puede identificar a un enemigo, pero tratemos de entender el punto al que estoy yendo aquí, ¿no? A fin de cuentas, y Krishna lo dice más en detalle en el capítulo 6, ¿no? Cuando él dice, Bandhurat matmanastasya yenatmai batmanajittaha anatmanastu satrutve bharte tatmaiva satrubhat. La mente puede ser el mejor amigo o el peor enemigo, ¿no? Y cuando hablamos de lujuria, estamos hablando, el lugar de asiento de la lujuria, Krishna lo menciona en el Bhagavad Gita, es en la mente. Y la mente puede en ese caso ser el peor enemigo, pero la mente puede ser el mejor amigo. En otras palabras, no es tanto aquí una cuestión de a ver cuál es el enemigo y cómo lo mato y lo destruyo, sino el verdadero desafío es cómo convierto a mi peor enemigo en mi mejor amigo. ¿Cómo, pongámoslo en un lenguaje que incluso puede ser más necesario y más sanador? ¿Cómo reconozco mis partes rotas y fragmentadas? Me perdono a mí mismo. ¿Mm? y, y siento compasión por ese aspecto alienado de mí mismo y sobre esa base me sano. ¿Mm? ¿No? Las palabras de Jesucristo vienen a mi mente, que él diría, ama a tus enemigos. De vuelta, si entendemos que los enemigos no están fuera y los enemigos están dentro, nuestros enemigos son aquellas partes, de vuelta, distraídas, dormidas, fragmentadas, como queramos llamarlo, que vienen con toda una serie de propuestas básicamente imposibles. ¿Cómo amar a esos enemigos? De vuelta, ¿cómo volver al... Amar a mi enemigo, quiere decir, para amar a mi enemigo ya no puedo ver a mi enemigo como tal, como un enemigo. Tengo que verlo como un potencial amigo y entablar un diálogo y una relación de manera que la relación vaya en esa dirección. Entonces, eso es lo que llamamos sadhana en un sentido, práctica espiritual diaria o disciplina interna, mental, ¿no? Ya sea al cantar nuestros mantras, orar, lo que sea que uno haga, cómo uno vive su vida en las 24 horas, es cómo volver lo que todavía percibo como enemigo, amigo, cómo volver todo eso amigo.
cómo sanar la relación, cómo redimir, ¿no? Esas partes fragmentadas dentro mío, esas partes separadas, perdidas, alienadas, cómo sanarlas, cómo integrarlas, cómo unirlas, cómo conectarlas debidamente. ¿Mm? Entonces, de vuelta, cuando Krishna señala el peor enemigo es la lujuria, lujuria significa deseo separado, ¿no? La lujuria presupone que hay una idea fragmentada de mi propio ser. ¿Me explico? Si tengo una idea holística, integradora de quién soy yo en relación a todo, no hay lugar para la lujuria. ¿Mm? Entonces, lujuria es un síntoma de una mentalidad separatista, de un dualismo mental, en donde me veo a mí mismo como una unidad separada, como una unidad aislada. Y hay muchas razones para sentir compasión de uno mismo en esa situación, porque es una situación muy solitaria, muy fracturada, muy rota, muy resquebrajada, ¿no? Y no solamente yo estoy en eso, la mayoría de nosotros en una medida u otra estamos en ese viaje y hay muchas razones para compadecernos de eso y hacer algo al respecto, obviamente, no compadecernos de un lugar muy pobrecito y que siga así por siempre, sino pero de poder ver todo eso con un lugar, con compasión y comprensión, ¿no? Con autocastigo, una vergüenza tóxica y me autoflagelo y cada vez me siento más separado, más alienado, en lugar de sanar la situación. ¿No? Por eso cuando Krishna, la solución a todos estos problemas en las palabras del Bhagavad Gita, es yoga, una y otra vez. Todos los capítulos del Gita terminan con la palabra yoga, que significa unión, ¿no? Reunión, reconexión, ¿no? Todo aquello que no estaba conectado, todas aquellas partes separadas, aisladas, fragmentadas, fracturadas. Yoga, yoga, ¿no? Encontrarle su lugar, su expresión apropiada dentro, ¿m?, del marco más amplio de la realidad. Cómo reconciliar, cómo reunir, no tanto cuál es el enemigo que tengo que matar y quién está en contra mío y concebir todo como una batalla, por decirlo así, en ese sentido de la palabra. No deja de ser una batalla integrar, volver a mi peor enemigo, mi mejor amigo, no deja de ser una lucha diaria, ¿no? Y no dejo de fallar en esa lucha a diario, pero es una lucha desde ese sentido, ¿no? No tanto vamos a aniquilar al enemigo, sino vamos a perdonar al enemigo, vamos a amar al enemigo, y a ese punto ya no hay enemigos, ¿no? Todos son amigos, incluso el que se comporta mal, el que me insulta, el que cree que me odia, uno de una perspectiva iluminada entiende, nadie me está haciendo nada de manera personal. Es todo, si uno cree que me odia y uno cree que te quiere arruinar la vida, todo eso está ocurriendo en el plano del falso ego, de la falsa identificación. Pero de alma a alma no hay nada personal en un sentido negativo, no es posible. Obviamente quizá no estamos en ese plano, pero es importante no perder de vista cómo la realidad se ve desde un plano iluminado, para tomar eso como referente y tener una meta a la cual aspirar, por la cual luchar noblemente en el día a día, ¿no? Porque si no tenemos una meta que es lo suficientemente elevada y desafiante, vamos a poner una meta, una barra demasiado baja y no terminamos de desarrollarnos como todo lo que podríamos ser. Tampoco poner una meta imposible en donde uno se siente frustrado y desanimado luego de 2 intentos. Y entender que incluso si hay una meta hermosa, quizás esa meta es a largo plazo. Entonces, para alcanzar esa meta a largo plazo, ¿cuál sería la meta a mediano plazo? Sostenible, realista. Y para alcanzar la meta a mediano plazo, ¿cuál sería la meta a corto plazo? Y quizás establezco todo eso, lo intento y fallo y me doy cuenta que la meta a corto plazo incluso puse la barra muy alta. Ok, baje la barra 1 centímetro, vuelvo a intentar, hasta que empiece a funcionar. Y de esa manera uno va encontrando una forma realista y lo suficientemente desafiante para que uno se desafiante en el sentido que invite al crecimiento, ¿no? Por desafío no me refiero a algo negativo, sino una invitación generosa, amorosa, a volverme todo lo que puedo llegar a ser, alcanzar mi pleno potencial.
Entonces serían algunas reflexiones, Diego, que me vienen en este momento pensando en lo que me preguntas, ¿no? En el concepto de la lujuria, en el concepto de enemigo y en cómo, en la analogía al campo de batalla, en cómo lidiar con todo eso desde un lugar, como digo, que sea realista, que sea saludable, que sea sostenible, que no alimente mayor división y mayor separación de la que ya uno tiene, sino que más bien invite a la reconciliación, redención, comunión, reunión, todas estas palabras, ¿no? Espero que, no sé si se entiende, espero que sume, tú me dirás. Sí, Maharaj, muchas gracias. Es muy claro y me ayuda bastante. Evidentemente, sí, lo que usted decía en un principio, uno no es solo, finalmente lo hemos logrado. De nuevo el audio se está interrumpiendo, Diego, porque volviste al mismo lugar que estabas antes. Listo. No hay problema, A las escaleras por la casa. tranquilo. Eh, Evidentemente uno nunca está solo. En mi caso, yo he leído el Bhagavad Gita acompañado varias veces, pero en esta ocasión dije, voy a leerlo solo y pues voy a hacer una confesión. Mis rondas se están convirtiendo en leer el Bhagavad Gita en la mañana, mientras suena de fondo Srila Prabhupada haciendo la yapa. Entonces, hago ambas cosas. Escucho los santos nombres mientras leo y aprendo y recuerdo lo que mis maestros, incluyéndolo a usted, Maharaj, me han enseñado a través de todas las conexiones que he tenido. Ha sido una experiencia muy linda y muy reveladora. Pensaría que complementa muy bien lo que ya me habían acompañado. Y evidentemente, pues, qué mejor que el mismo Sri Krishna dando las instrucciones y Ujú. leyendo sus instrucciones. Me parece fantástico acompañado de una persona tan elevada como Srila Prabhupada. Gracias, Diego. Gracias y Y a bueno. usted, Maharaj, gracias a usted. Todos, y los voy a invitar nuevamente unos minutos antes de la última pregunta de Virginia. Voy a detener la grabación. Bien, nuevamente bienvenidos. Espero que hayan tenido un sabio, profundo compartir. Y vamos a culminar con la pregunta de Virginia, que levantó su mano en unos momentos, así que la invitamos a activar el micrófono y presentar su ofrenda el día de hoy. Bueno, Hare Krishna, ¿cómo están todos? Bueno, tengo esta pregunta hace varias semanas. Tiene que ver con que te quiero preguntar para explorar, ¿no? Como para seguir indagando en sadhana, que implica, ¿no? ¿Cómo se puede profundizar sadhana y qué relación tiene con el Dharma? Y pensando ahí también un poquito con lo que habló Diego, ¿no? Esto de en el Bhagavad Gita no se habla de sadhana, o sí, se habla de dharma bastante, pero no de sadhana. O sea, Patanjali ahí hace mucho hincapié en el sadhana, pero bueno, reflexionando, pensaba como la responsabilidad que tenemos nosotros en nuestro sadhana y, y cómo ese sadhana puede ser el puntapié para llevarlo a cabo en algo más externo que es el dharma, que puede ir cambiando y mismo Krishna sí habla de Dharma en su capítulo 18, ¿no? Como, bueno, importante es la rendición. Pero bueno, un poquito así como explorar sadhana, Dharma, articulación ahí. Tu experiencia también con tantos años de práctica, ¿no? Y si va cambiando también la etapa evolutiva, lo pienso también, una cosa es el sadhana personal, sadhana cuando uno enseña más a chicos, a peques chiquitos, sadhana en adultos más grandes, eh, y bueno, cómo repercute, ¿no? En la búsqueda y en el encontrar a, a Dios, ¿no? A Krishna en cada acto, ¿no? En cada práctica, en cada trabajo espiritual y en cada servicio. Ujú. Un poquito así. Bueno, Gracias.
Gracias. Bueno, voy a decir algunas palabras, obviamente es una pregunta que podría elaborarse en mucho tiempo y lamentablemente no tengo tanto tiempo como la pregunta lo merece, ya que en media hora tengo que ir a otra clase, pero vamos a compartir algunas ideas. De vuelta, todas estas son palabras, ¿no? Sadhana, sadhana, dharma, eh, términos sánscritos que se traducen de una manera o se entienden de cierta manera, pero que tienen varios significados. Sadhana generalmente se traduce como práctica o como el medio que lleva a un resultado. Dharma se traduce a veces como deber, a veces como función esencial, como orden universal. De vuelta, Dharma muchas veces más ligado a cuál es mi Dharma en este mundo, en la sociedad, pero también Dharma puede referirse a, como Bhaktivinoda Thakur diría, Jaiva Dharma, la función del alma en relación con Krishna. Entonces ahí sadhana empieza como a interconectarse con Dharma, ¿no? De hecho, la palabra Dharma, Dharma, ¿no? Significa Dhara, significa sostener, Dhara. Y Ma significa a mí. Entonces, Dharma significa aquello que lo sostiene a uno, lo cual de vuelta puede significar muchas cosas, ¿no? Aquello que lo sostiene a uno, sí, mi desempeño diario en mis deberes familiares, sociales, es algo que lo sostiene a uno en muchas formas. En última instancia, mi conexión con lo divino es la fuente que todo lo sostiene, también eso es Dharma. Entonces, digo todo esto para mostrar que cada una de estas palabras tiene una multiplicidad de significados, quizás relacionados, pero no solamente uno, para acostumbrarnos y cuidarnos de no ser reduccionistas cuando usamos una palabra y pensar significa solo esto, ¿no? Entonces, en el Bhagavad Gita, sí, el concepto de Dharma aparece mucho, en el Mahabharata aún más. Obviamente el Bhagavad Gita se encuentra dentro del Mahabharata. Y allí se habla de distintas nociones de Dharma, nuevamente. Dharma como deber, como desempeño social, con responsabilidad, honrando mis deberes prescritos, como queramos llamarlo, mi vocación, mi naturaleza adquirida y actuando en conformidad. Todo eso es dármico, algo virtuoso, algo religioso, eh, algo ético, algo moral, pero de vuelta, en última instancia, el Dharma final, porque eso es lo interesante del Bhagavad Gita. Krishna, al comienzo del Gita, le dice a Arjuna, sigue tu Dharma, ¿no? Tú eres un guerrero, se espera que te comportes de cierta manera, estás en esta situación X, deberías seguir tu Dharma y participar desde este lugar en la batalla, con este ideal, con esta actitud. Es el comienzo del Bhagavad Gita. Al fin, la conclusión del Bhagavad Gita, el verso que es la conclusión del Gita, capítulo 18, verso 66, Krishna dice, Sarva Dharman Parityaya. Abandona por completo todo Dharma. ¿No? Entonces, parece ser contradictorio, ¿no? Al comienzo, sigue tu Dharma, sigue tu Dharma, sigue tu Dharma, y de repente, por la ventana, todo el Dharma, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Obviamente, ¿qué dice luego él? Sarva dharman parityaya mamekam sharanam braja. Abandona todo dharma y toma refugio exclusivo en mí. En otras palabras, la idea ahí es, él está redefiniendo el dharma en su sentido último, ¿no? En un comienzo, quizás, para la mayoría de nosotros, dharma implica volverme un ser humano responsable en la sociedad, pongámoslo de esa manera, ¿no? Y cumplir con mis responsabilidades adquiridas, sea en la familia, sea en de vuelta, trabajo, sociedad, desempeño, dinámica terrestre. Es un comienzo de responsabilidad, ¿no? De volverme adulto, de crecer, de madurar, de entender que hay un resultado a mis acciones, etc. En la medida que uno ahonda en esa concepción del Dharma, probablemente, naturalmente, vamos a ser introducidos a aspectos más finos, más sutiles del Dharma, más profundos, que en última instancia desembocan en el absoluto, en Dios, ¿no? Y ahí hay un Dharma correspondiente. Por eso Krishna dice, primero habla de Dharma socialmente en este mundo, sigue esto, así, y al final le dice, deja todas esas nociones y entrégate por completo a mí. Lo cual, el punto al que voy es, cuando Krishna le dice esto a Arjuna, no porque Krishna le dice a Arjuna, sigue tu Dharma como guerrero, como kshatriya,
Y cuando Krishna le dice a Arjuna, abandona todo tu dharma y entrégate a mí, no es que Arjuna deja de pelear. ¿Me explico? Simplemente él participa en la batalla desde otro lugar internamente, con otra concepción de qué es dharma. ¿No? No es que Krishna le dice, abandona todo y entrégate a mí, y Arjuna sale corriendo del campo de batalla y dice, al final, finalmente Krishna me da permiso para salir corriendo, como quería salir corriendo al comienzo del Bhagavad Gita. O al comienzo Arjuna quería salir corriendo, recordemos. Y Krishna le dice, ¿a dónde vas? No puedes ir a ningún lado, no escape de ti mismo. Pero luego de darle toda esta instrucción, él le dice, abandona todo, que podría interpretarse como sal corriendo, y Arjuna no sale corriendo. Más bien participa plenamente, pero con esta nueva comprensión de Dharma como darme por completo amorosamente a Krishna. En última instancia es el Dharma último. Nuestra tradición lo llamaría Prema Dharma, ¿no? El amor divino, Prema. Y el Srimad Bhagavatam, que es la continuación natural del Bhagavad Gita, describe el Dharma en ese sentido. Saivai Punsam Paro Dharmo, ¿no? El Dharma supremo para toda la humanidad. Yato Bhaktiradokshaye Haitukiya Pratihata Jayatma Suprashidati. El Dharma supremo para toda la humanidad, algo unánime, universal, es aquella ocupación mediante la cual uno puede prestarle un servicio amoroso, ininterrumpido, inmotivado al Ser Supremo. Esa es la definición que el Srimad Bhagavatam da de Dharma al comienzo, continuando con la conclusión que Krishna dio del Dharma en el Bhagavad Gita. El Bhagavatam es la continuación natural del Bhagavad Gita. Entonces, todo el Bhagavad Gita, el Bhagavatam, perdón, es una descripción del Dharma desde otro lugar, de vuelta, así como quizás uno puede entender el Bhagavad Gita más, porque es un libro de Dharma y habla más de cumplir con el deber de uno en este mundo en general, pero si uno presta atención, la conclusión del Bhagavad Gita habla de otro tipo de Dharma. Y ahí concluye el Bhagavad Gita. Allí comienza el Srimad Bhagavatam, ¿no? De hecho, el Srimad Bhagavatam en el segundo verso dice Dharma Proito Kaitavo. Aquí rechazamos todas las nociones relativas de Dharma y se describe en detalle el Dharma último, el Dharma final, la función absoluta del alma. Que de vuelta, no implica rechazar el desempeño social, no es que me dedico a amar a Dios, así que ya ahora no tengo que alimentar a mi familia, ya no tengo que ser un buen padre, una buena madre, Krishna se encarga de eso. No, no. Me ocupo en todo eso en el marco de, como una expresión, como una extensión de mi amor por Krishna. Y para ser honesto, todo eso no es diferente de la palabra sadhana en un sentido, porque sadhana significa práctica. Quizá el Bhagavad Gita no utiliza la palabra sadhana, utiliza más la palabra abhyasa, abhyasa yogena sobre todo, y abhyasa significa práctica, ¿no? Por ejemplo, cuando Arjuna le dice a Krishna, es tan difícil controlar la mente como tratar de abrazar al viento, y Krishna dice, sí, es verdad, es difícil, pero es posible a través de la práctica, y él usa la palabra abhyasa, que sería otra manera de decir sadhana, ¿no? Entonces, sadhana es de vuelta, no es un ritual mecánico, formulaico, externo, sino es una serie de prácticas que uno adopta en el día a día, que lo llevan a uno a un determinado estado de conexión, un determinado estado de presencia. Y para ser honesto, en un comienzo, porque también Virginia me pregunta acerca de mi experiencia, hasta un punto quiero hablar de mi experiencia, pero en los 25 años de intento de sadhana, ¿no? De hecho, la definición de sadhana bhakti en nuestra tradición que da Rupa Goswami es ocupar nuestra mente y sentidos para el placer básicamente de Krishna, ¿no? Ocupar nuestro ser, mente, intelecto, cuerpo, palabras, todo nuestro sistema, tratar de conectarlo con lo divino, de manera que eso genere un descenso cada vez más poderoso y espontáneo de amor divino, de emoción extática, que quizás en un comienzo no está allí, y en un comienzo uno tiene que practicar, así como alguien quiere, no sé, uno no se vuelve un Mozart de la noche a la mañana. No, no es como, tráigame el piano y quiero tocar como Mozart ya. Probablemente uno tenga que practicar primero, tenga que hacer ejercicios que son un poquito más, no tan orgánicos y espontáneos y una improvisación magistral, sino se siente un poco repetitivo. Pero si uno lo hace con la debida meta en mente, con la debida intención, gradualmente
ya no hay mecanicidad, ¿no? Todo se empieza a volver más vivo, más real, más espontáneo, más participativo. Es un proceso, toma tiempo, ¿no? Entonces, de la misma manera, sadhana bhakti es algo así. En un comienzo puede comenzar como algo más, ok, hago esto todos los días en tal horario, esta cantidad, como una cosa más fórmula. Y se entiende, uno necesita agarrarse a algo que represente, ok, esta es mi práctica, pero quizás todavía existe esa dualidad, ok, estas 2 horas en la mañana son mi práctica, terminó mi práctica, se acabó mi práctica ahora. Ahora viene mi vida mundana. Todavía uno tiene quizás esa dicotomía en su mente, vida material, vida espiritual. Pero en la medida que uno avanza, idealmente, el sadhana o la práctica y la vida de uno, ya es difícil marcar una línea entre la diferencia entre las dos, ¿no? Mi práctica se vuelve mi vida se vuelve mi práctica y lo que yo hago se termina expresando en todas mis relaciones y en todas las circunstancias de mi día a día. Esa es la manera natural en la que en un sentido sadhana y vida o dharma y sadhana, si queremos usar todos estos términos, empiezan como a conectarse uno con otro, ¿no? Mi dharma, mi función como sirviente de Krishna y mi dharma en este plano como madre, padre, se empieza a unir y mi práctica espiritual, eso es parte de mi práctica espiritual y si por momento estoy teniendo una práctica más recluida, orando, cantando, no deja de estar conectada con todo lo que me espera fuera de mi salón de meditación, por decirlo así. Entonces gradualmente una cosa empieza a rebalsar la otra y todo empieza como a integrarse en realidad, ¿no? Ya no hay esa separación, vida material, vida espiritual, mi práctica, mi vida, mi dharma, mi sadhana. En un comienzo quizás sí, son cosas más aisladas, separadas, conceptos, ideas que las interpretamos de una manera más pequeña y gradualmente nos damos cuenta, wow, son tan amplias y tan profundas que en un punto empiezan a interconectarse la una con la otra. No es que empiezan, ya están interconectadas, pero yo empiezo a tomar conciencia de todo eso. Y en un punto ya no puedo hablar de dharma, sadhana, vida, práctica como categorías que se excluyen una de la otra, que existen de manera separada, sino que son diferentes términos y diferentes maneras de, en última instancia, uno hablar de una misma cosa, ¿no? Porque al final del día la idea es que nuestro sana, nuestro dharma, nuestra vida, nuestra práctica, todo se vuelve perfectamente integrado, ¿no? Puede tomar tiempo, ¿no? No nos volvemos Mozart de la noche a la mañana, Mozart devocional, pero, pero ya uno estar en el proceso y saber que las cosas deberían desembocar en esa dirección gradualmente, naturalmente, ya nos invita a vivir y a practicar desde ese lugar, con esa meditación, con esa motivación, con esa oración. En fin, algunas ideas que surgen, Virginia. Podría extenderme mucho más, pero sinceramente no tengo tanto tiempo hoy, pero espero que sume. Gracias por la pregunta. Igual, de todas maneras, antes de terminar, vamos a compartir unos 5 minutos más, un cuarto privado más, para compartir algunas ideas sobre lo que acabamos de mencionar: sadhana, dharma, vida, práctica, cómo lo vivimos, qué tanto lo sentimos integrado el uno con el otro, todavía son eh, categorías separadas, etcétera, etcétera. Así que pauso la grabación, los invito a los cuartos y nos vemos en unos 5 minutos para cerrar y unos anuncios finales también. Bien, nuevamente bienvenidos de regreso, esperando hayan tenido una hermosa sesión y vamos a dejar por aquí el día de hoy. Les agradezco nuevamente su participación de esta semana y de siempre. Y les recuerdo, obviamente el próximo domingo voy a estar en Austria, no en Italia, pero pude hacer el arreglo para poderme conectar, a pesar de que hay otras clases por medio, así que nos vemos el próximo domingo, mismo horario, mismo canal, corazón siempre nuevo. Y también les recuerdo, si les interesa, estos días en Italia estoy dando conferencias al español, traducidas al italiano, pero al español, así que también pueden encontrarlas en mi canal de YouTube. Y un último aviso que creo que hablamos el otro día fue que el domingo pasado comenzamos un podcast al inglés, pero con subtítulos al español, que uno puede activarlos en YouTube, en base a mi reciente libro publicado, Evolución en el Amor Divino. El domingo pasado hubo una introducción. Y hoy domingo, en 10 minutos, obviamente no los quiero matar de una sobredosis de contenido, pero
todos los domingos, básicamente en 10 minutos, lo cual sería a las 11 de la mañana, 12 del mediodía, creo, hora argentina, y cada cual ahí ustedes verán qué hora es en su país dentro de 10 minutos. Lo estamos transmitiendo en vivo en el canal de YouTube, no mi canal de YouTube, sino el canal de YouTube de Tadatmya Sangha. Así que si les interesa recibir la notificación de esas clases dominicales, donde estamos estudiando mi tercer libro en detalle con distintos invitados, de vuelta es al inglés, pero uno puede activar la opción de subtítulo al español, que funciona bastante bien en YouTube, salvo quizás por algún término sánscrito que YouTube queda medio desconcertado, pero en general funciona si les interesa. Otra opción para seguir conectados, y si no, a más tardar nos estaremos viendo el próximo domingo. Sí, muchas gracias a todos por su tiempo, por su presencia. Sriman Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Samaveta Bhaktivinoda ki jai, Gaur Premanand Hari Bol. Hare Krishna Maharaj, gracias. Hare Krishna. Muchas gracias a todos.